Vamos a estar resolviendo un segundo parcial de Biofísica UBA21 que se tomó el cuatrimestre pasado. Un poquito de repaso antes de tu segundo parcial. El primer punto dice, en base a los conceptos aprendidos acerca de la luz, podemos afirmar que, dice, cuanto mayor es la velocidad de la luz, mayor es su índice de refracción. El índice de refracción, N, se calcula como velocidad de la luz en el vacío, que es una constante, dividido la velocidad de la luz en el medio de propagación. Como verás, índice de reflexión y velocidad son inversamente proporcionales, ¿sí? Una variable es directamente proporcional con otra cuando están ambas en el numerador e inversamente proporcional con otra cuando está una en numerador y otra en denominador. Eso quiere decir que a mayor velocidad, menor índice de refracción, lo cual contradice la opción A, por eso esta es falsa. En la B dice, cuando la luz se refracta pasando de un medio con mayor índice de refracción a otro con menor índice de refracción, se producirá un ángulo límite de 90 grados. El ángulo límite es el ángulo de incidencia. El ángulo límite genera que el refractado sea de 90 grados. O sea que acá dice que el ángulo límite va a ser de 90 grados, no, el ángulo límite nunca puede ser de 90 grados, en todo caso, para un ángulo de incidencia que es límite, es el refractado que es el que es el de 90. Así que esto es falso, porque nunca un ángulo límite va a ser de 90 grados, siempre menor a 90. Después dice, la luz se clasifica como una onda electromagnética longitudinal y el error que hay ahí es que es transversal, no longitudinal. Y en la opción D dice, la luz se clasifica como una onda mecánica transversal. Es mecánica, pero longitudinal, así que también esta opción es falsa. La frecuencia de una onda es directamente proporcional a su periodo. Fíjate cuando te dice mayor, menor, directamente proporcional o inversamente proporcional, de plantear la fórmula. O sea, en el punto D, en el punto E, no D, perdón, tenemos una relación entre dos datos que queremos ver si son o no proporcionales. Bueno, al igual que en el punto A, eso implica que vos plantees la fórmula. O sea, ¿cómo es la fórmula de frecuencia? 1 sobre periodo. Y entonces, ¿cómo son frecuencia y periodo? Con lo que me comenté acá, si uno está en numerador y el otro dato está en denominador, son inversamente proporcionales. Así que a mayor frecuencia, menor periodo. Acá igual dice directamente el concepto de proporcionalidad. ¿Son directamente proporcionales? No, son inversos. Para que sean directos, T tendría que haber estado en el numerador, digamos. Así que esa opción también es falsa. Y esperemos que la última sea verdadera, ¿no? Dice, cuando un rayo de luz cambia de medio de propagación, desde uno con mayor índice de refracción a otro con menor índice de refracción, incidiendo con un ángulo superior al ángulo límite, se producirá el fenómeno de reflexión total. Bueno, esta teoría es interesante que lo sepas. El ángulo límite es justamente un ángulo, el mayor de los ángulos de incidencia para la refracción. Yo tengo esto que sería una interfase que separa dos medios, uno con su índice de refracción, otro con otro índice de refracción. Para que se pueda generar el ángulo límite, N2 tiene que ser menor a N1, o sea, el índice de refracción del medio de incidencia tiene que ser mayor que el índice de refracción del medio refractado, que es lo que dice acá, toda esta frase que está acá. Eso es para que suceda el ángulo límite. Bueno, si yo marco la normal, existe un ángulo de incidencia tal del rayo que cuando se refracta, el rayo se refracta a 90 grados respecto de la normal. Ese ángulo refractado a 90 grados nos está indicando que el ángulo de incidencia con la que incidió ese rayo es ángulo límite. Si ahora ese ángulo de incidencia es un poquito mayor, vamos a poner algo así, podemos asegurar que el ángulo refractado ya, o más bien, que ya no se va a dar la refracción, sino que se va a dar la reflexión. O sea que el rayo incide con un ángulo de incidencia y se refleja con el mismo ángulo de incidencia, ¿sí? Entonces, el ángulo límite tiene como definición todo ese texto del punto F, justamente. Es el mayor de los ángulos de incidencia para que la refracción sea a 90 grados. Entonces, esta es la opción verdadera. Vamos con el punto 2. Dice, un osmómetro que contiene una solución formada por 4,1 gramos de sacarosa en 1 litro de solución se sumerge en su solvente a través de una membrana semipermeable. Pura. Ok. Determinar la altura que alcanzará la columna de líquido sabiendo que se encuentra a una temperatura de 4 grados centígrados. Bueno.
Concepto osmómetro acá, ¿no? Bueno, ¿cómo era esto? Un osmómetro, vamos a pensarlo como un recipiente que tiene paredes que son membranas semipermeables, que son permeables al solvente, significa que son semipermeables, y este osmómetro se coloca, puede ser, o en su propio solvente, que podemos pensar en agua si querés, o en otra solución que tiene una concentración menor que la que se pone en el osmómetro. Esos son los dos casos de osmómetro que existen. En este caso estamos en el que el osmómetro se mete dentro de su solvente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ósmosis, como lo que se quiere es equiparar presiones osmóticas, el solvente va a empezar a ingresar a la columna del osmómetro diluyendo la solución que está dentro de él. Y claro, no podemos pensar en una equidad de concentraciones, es decir, vamos a dibujar un poquito para que se entienda. Tenemos un recipiente lleno de, ponele que agua, y ahí colocamos el osmómetro, que es este recipiente que contiene acá una pequeña solución, en este caso de sacarosa, que está concentrada porque dice que hay 4,1 gramos de sacarosa cada litro de solución, en un litro dice acá. Bien. Y por fuera de la membrana hay agua, supongamos. Digo supongamos porque no me aclararon que ese solvente sea agua. Entonces lo que estaba diciendo es, como en la membrana es semipermeable, se permite el paso de solvente desde fuera hacia dentro del osmómetro. Eso siempre va a ser en ese sentido, ¿sí? Y claro, lo que pasa por ósmosis es que se pretende que la presión osmótica dentro del recipiente y fuera de él sea la misma. Y cuando eso sucede, cuando se llega a ese momento, entonces deja de fluir solvente de un lado al otro de los compartimentos separados por la membrana semipermeable. Ahora, lo que yo decía es que no podemos buscar que la concentración del osmómetro equivalga en algún momento por dilución a la de afuera, porque acá va a haber siempre un poco de soluto. O sea, va a ingresar solvente, lo cual quiere decir que va a aumentar el volumen de la solución, porque lo que va a pasar con la solución es que se va a diluir, pero esto de afuera no tiene soluto. O sea, nunca va a tener concentración. Su concentración va a ser cero. Así pase un montón de solvente para adentro de la columna, nunca va a haber concentración afuera porque es solo solvente. Y para una solución, para que haya concentración, necesitamos soluto y solvente. Entonces, ¿hasta dónde va a fluir solvente? ¿Hasta qué momento? Hasta que la presión osmótica equivalga a la presión hidroestática. Entonces, esta es la clave de los ejercicios de osmómetros, no importa si es caso 1 o caso 2, como te mencionaba antes. Lo importante es recordar que la presión osmótica equivale a la hidrostática dentro del osmómetro, dentro de esa columnita. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos están preguntando que calculemos altura. ¿De dónde viene altura? Porque en presión osmótica la fórmula es osmolaridad por R por T, y ahí temperatura no tenemos. Claro, de hidrostática, porque la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Y bueno, despejaremos altura de acá, si es que tenemos todos los datos. Tenemos la densidad, porque me la dan acá, 1,04. La gravedad la tenemos, ojo, porque la gravedad me la dan, aunque ya la sabemos, ¿no? Me la dan como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y en presión hidrostática se usa como 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. O sea que tenemos densidad, tenemos gravedad para despejar altura, pero no tenemos presión hidrostática. Ahí es donde entra en juego esta igualdad. Para conocer la presión hidrostática, primero voy a calcular la osmótica. Calculando la osmótica, puedo reemplazar la hidrostática y despejar la altura, ¿sí? Así es como son los trabajos de los ejercicios de osmómetro. Planteamos las dos fórmulas y dentro de alguna de ellas va a estar la incógnita. O sea que generalmente me preguntan o la altura, o la densidad, o la temperatura, o la concentración osmolar, que son como los datos que están adentro de las fórmulas, ¿sí? Ahora, uno podría pensar, bueno, si son iguales, las igualo. El problema son las unidades, porque la presión osmótica la vamos a medir en atmósferas y la hidrostática en varias. Entonces yo no puedo igualar las fórmulas porque no estoy trabajando en la misma unidad. Entonces lo que conviene hacer es, por ejemplo, si yo necesito presión hidrostática, como en este caso, calculo primero presión osmótica. Entonces digo, bueno, a ver, la presión osmótica es igual a osmolaridad. No lo tengo. O sea, calculémoslo. Osmolaridad se calculaba como molaridad por I. Justo como estamos en presencia de sacarosa, compuesto orgánico, I es igual a 1. Entonces, osmolaridad vale lo mismo que la molaridad. Calcula como mol sobre volumen en litros. Así que lo que me faltaría calcular son los moles de sacarosa. Tengo gramos, me falta moles. Mol lo calculo como la masa, 4,1 gramos, dividido por la masa molar de la sacarosa, que la tenemos acá, mirá. 342 gramos sobre mol. Divido 4,1 dividido 342.
Y esto me da 0,0120 mol. Entonces ahora divido por el volumen en litros, que justo es 1 litro, y me queda que la molaridad, que es igual a la osmolaridad, es 0,0120 mol dividido 1 litro, o sea, 0,0120 mol sobre litro. Si querés poner osmol sobre litro como para indicar que estás calculando la osmolaridad, está bien. Es lo mismo para la sacarosa. Así que mol, osmol, da igual para este compuesto como para cualquier orgánico. Entonces, regresando a lo que estaba comentando antes, reemplazo la osmolaridad. Reemplazo R. Reemplazo la temperatura en Kelvin, porque la R, recordad que tiene la unidad en Kelvin, así que la temperatura también tiene que estar en Kelvin. En este caso nos dijeron la temperatura 4 grados centígrados, o sea que a 273 le sumo 4 y eso uso como temperatura, 277 Kelvin. Y cuando multiplico, obtengo la presión osmótica. Y vas a ver que ahora cuando simplifiquemos unidades va a estar en atmósferas. Me queda 0,272. Y fíjate, mol se va con mol, Kelvin con Kelvin, litro con litro. Y sobrevive la atmósfera unidad de presión. Entonces, claro, esto que te comentaba, ¿ves? Vos primero calculás presión osmótica, que sabés que vale lo mismo que la hidrostática. Pero como la hidrostática la necesitas en varias, vamos a hacer un paso previo a plantear esta fórmula, que es pasar las atmósferas a varias. Entonces, primero calculamos la presión que no tiene la incógnita que yo quiero. Una vez que calculo esa presión, la paso a la otra. Entonces, de atmósferas vamos a pasar a varias. La relación la tenés, porque te la dan por suerte. Acá tenemos que una atmósfera son 1.013.000 varias. Así que vamos a usar esa relación. Si una atmósfera equivale a 1.013.000 varias. Ojo que no te confundan los puntitos. Esto es separación de miles. En la calculadora eso no se pone. Entonces, 0,272 atmósferas, ¿a cuántas varias equivale? Entonces, 0,272 por 1.013.000 dividido 1 me queda 276.011 varias. Y esta es la presión hidrostática, con lo cual reemplazo en la fórmula hidrostática y despejo altura. Quizás conviene primero despejar. Me quedaría presión hidrostática dividido densidad por gravedad igual a altura. Pasa densidad y gravedad dividiendo. Y ahora reemplazo. La densidad 1,04. Bien, entonces quedaría 276.111 varias dividido 1,04 gramos sobre centímetro cúbico por 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y con esto calculo altura. Bien, a ver, veamos. 276.011 dividido 1,04 por 980 me da 270. 270,3 sería. Y la unidad centímetro, porque como varias es gramos sobre centímetro cúbico por centímetro sobre segundo al cuadrado por por centímetro. Esa es la conjunción de unidades que forman las varias. Esta se va con esta se simplifica con esta y sobreviven los centímetros. Y podemos responder en centímetro, metro, dependiendo de lo que nos pregunte el ejercicio. Si no me preguntan nada, da igual en qué unidad respondas. A ver, acá me pidieron la altura en alguna unidad específica. Determinar la altura que alcanzará. Ahí no dice nada. Puede que acá a veces te pongan metro, entonces como indicándote en qué unidad lo quieren. Pero acá tampoco está en la parte de respuestas la indicación. Así que en la unidad que quieras. Lo voy a dejar entonces en centímetros. Punto que le sigue, punto 3, circuitos. Nada que ver al anterior. Bueno, obviamente, uno tiene que practicar eso también, ¿no? Aparte de practicar los temas individualmente y los distintos casos que hay dentro de cada tema, lo interesante sería también que practiquemos parciales como para poder practicar todos los temas al mismo tiempo, ¿no? Como que la mente pueda ir saltando minuto a minuto de un tema a otro sin tanta dificultad. Bueno, vamos con este ahora. Te pide, con los datos del circuito, calcular la intensidad de corriente que circula en R2. Si R1 es 2 ohm, R2 es 4, R3 es 8 y el voltaje 3 es 30 volt.
Este ejercicio se resuelve bastante corto, teniendo en cuenta que tanto R1 como R2 como R3 están en paralelo, todos con todos. Porque fíjate que cuando la corriente sale de la pila, una vez que llega acá, todavía no pasó por ninguna resistencia y llegando a este nodo tiene que separarse un poquito para acá, un poquito para acá y un poquito para arriba. O sea, cuando la corriente tiene que disociarse dentro de todo el circuito sin pasar por una resistencia primero, eso quiere decir que están todos en paralelo. O sea que están todos en paralelo, el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3 y es igual al voltaje total. Porque recordemos que eso significaba el paralelo, que todos tienen la misma diferencia de potencial. Y ahí me dieron el voltaje 3, que es 30 volts, pero al fin y al cabo entonces es el voltaje de todo el circuito. Por lo que acabamos de explicar. Entonces, yo tengo la R3, que es sobre quien me preguntan... no, mentira. Me preguntan la corriente sobre R2, específicamente. Para R2 tengo el valor de la resistencia, que es 4 ohm. Y tengo su voltaje, entonces, 30 volts, dado que son todos iguales. Y bueno, por la ley de Ohm, vamos a escribir el triangulito que me gusta mucho usarlo porque sé que es útil. Vamos a plantear que voltaje es igual a corriente por resistencia. Si yo quiero conocer la intensidad de la corriente, tacho intensidad de corriente y me queda como operación B dividido R. O sea, ¿qué hago? 30 volts dividido 4 ohm y lo que me da es la corriente que circula por el resistor 2. Y listo, era bien cortito. Digamos que se resolvía un poquito con teoría y un poquito con cuentas, ¿no? Y esto me da 7,5 y la unidad es ampere. Listo, ahí termina ese ejercicio. Bien cortito. Bien, vamos con el próximo. A ver qué me dice este. Dice, teniendo en cuenta lo estudiado en la unidad 4 sobre difusión y presión osmótica, definimos el fenómeno de ósmosis como... Charlemos entre nosotros. ¿Cómo es el fenómeno de ósmosis? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene la mano? Tenemos soluciones a distintas concentraciones separadas por una membrana semipermeable. Y va a fluir solvente, solo solvente, porque por eso la membrana es semipermeable, porque no es permeable al soluto. Va a fluir solvente de la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración, hasta que las concentraciones se equiparen. O sea, hasta que las presiones osmóticas se equiparen en realidad. Contrario a la difusión, donde el camino del soluto, porque fluye soluto, es de la zona de más concentración a la de menos. Entonces, habiendo aclarado eso, leamos las opciones. El pasaje con gasto de energía de solvente desde una solución más diluida a una más concentrada cuando se encuentran separadas por una membrana semipermeable. Bueno, como ósmosis es espontánea, no hay gasto de energía. O sea, sería en caso de que sea ósmosis inversa, donde hay casos donde hay gasto de energía, que para eso debería suceder justo lo contrario a lo que expliqué antes. Así que la frase está casi correcta. Pasa que dice gasto de energía y tendría que decir proceso espontáneo. Así que este es falso. El pasaje espontáneo de solvente desde una solución más concentrada a una más diluida. No, de la más diluida a la más concentrada. El pasaje espontáneo de solvente desde una solución más diluida a una más concentrada cuando se encuentran separadas por una membrana semipermeable pura. Listo. Lo dijo todo lo que tenía que tener. Todos los ingredientes de la definición de ósmosis. Así que, excelente. Listo. Ahí tenemos la respuesta correcta. ¿Qué sigue? A ver. Me quedó bastante abajo. Se hacen cortitos los ejercicios, entonces yo había puesto una separación como para resolver y me quedó espacio de sobra. A ver el 5. La fuerza generada entre la carga de prueba y Q es directamente proporcional a la distancia que las separa. Bueno, a ver, carga de prueba, Q, es fuerza entre cargas, ¿no? Al fin y al cabo, la carga de prueba se suele simbolizar con Q minúscula. Y la carga que genera el campo eléctrico con Q mayúscula, y la fuerza entre ellas no deja de ser K por Q por la otra Q dividido la distancia que la separa al cuadrado, ¿sí? Y ya estuvimos viendo a lo largo de esta clase el tema de la proporcionalidad, ¿no? Entonces, fíjate que la fuerza y la distancia no son directamente proporcionales, son inversamente proporcionales y encima al cuadrado. Porque uno puede hablar livianamente de proporcionalidad lineal o inversa o directa, ¿no? Cualquiera de las dos, cuando las unidades no están potenciadas a nada. Como nos había pasado en el primer punto, que teníamos todo lineal, o sea, sin potencia, ¿no? Entonces comparábamos, son directamente proporcionales, inversamente proporcionales.
En el momento que aparece un cuadrado, se sigue pudiendo analizar lo de la directa o inversa proporcionalidad, pero al cuadrado. Entonces, fuerza y distancia son inversamente proporcionales al cuadrado. Acá dice directamente proporcionales. O sea, la fuerza es directamente proporcional a la distancia. Falso. Si se duplica la distancia entre la carga de prueba y Q, se duplicará el módulo del campo eléctrico. A ver, el campo eléctrico se calcula como K por la carga que genera el campo eléctrico dividido la distancia hasta donde queremos generar el campo. Ya de por sí pensá lo siguiente, para no meternos en tanto lío. Acabamos de decir para fuerza que fuerza y distancia son inversamente proporcionales. Fíjate que campo eléctrico vendría a ser lo mismo, ¿no? Campo eléctrico y distancia son también inversamente proporcionales. La misma idea, prácticamente las fórmulas son iguales, solo que en el campo eléctrico no se tiene en cuenta la carga de prueba, pero la idea es la misma. Entonces, acá dice, se duplica la distancia, se duplica el campo eléctrico. Si se duplica D, se duplica E. Pero son inversamente proporcionales, no le puede pasar lo mismo, porque eso sería decir son directamente proporcionales. Así que esa opción es falsa porque contradice que sean inversamente proporcionales. En el punto C dice, el módulo del campo eléctrico depende solamente de la carga de prueba, no de la distancia que separa las cargas ni de Q. ¿No sería al revés? Fíjate que el campo eléctrico depende de Q, la carga que genera el campo, depende de D, no depende de la carga de prueba, justamente. Así que esta opción es falsa porque es totalmente lo contrario. Si la distancia entre la carga de prueba se reduce a la mitad, el módulo del campo eléctrico será 4 veces menor. Acá pasa lo mismo, ¿no? La distancia se reduce. ¿El campo eléctrico también se va a reducir? Dijimos que son inversamente proporcionales. Si la distancia se reduce, el campo eléctrico aumenta. O sea que esta opción es falsa por proporcionalidad. Si la distancia entre la carga de prueba se reduce a la mitad, el módulo del campo eléctrico será el cuádruple. Esa me gustó. Porque ves que dice, distancia reduce, campo eléctrico aumenta. Porque cuadriplicar es aumentar. Vamos a analizar la E entonces. A ver, dice que la distancia se disminuye a la mitad. O sea que la distancia 2, llamémosle, va a ser 1/2 de la distancia 1. Si planteo la fórmula de campo eléctrico para distancia 1, quedaría como K por Q sobre D1 al cuadrado. Si planteo la fórmula de campo eléctrico para el 2, sería K por la misma Q, porque es la misma la que hace el campo eléctrico, pero dividido por 1/2 distancia 1 al cuadrado, ¿no? Esto sería lo mismo que decir K por Q sobre 1/2 al cuadrado, que es 1/4, por D1 al cuadrado. Y fíjate que todo esto es la ecuación del campo eléctrico original, del campo eléctrico 1. O sea que el campo eléctrico, llamémosle 2, va a ser el campo eléctrico 1 dividido por 1/4. Y dividir por 1/4 es lo mismo que multiplicar por 4, multiplicar la fracción invertida. O sea que eso sería 4 por E1. Ahí tenemos la opción correcta entonces. Cuando la distancia disminuye a la mitad, el campo eléctrico cuadriplica. Por eso son inversamente proporcionales al cuadrado. Fíjate que la distancia disminuyó a la mitad y no es que el campo eléctrico duplicó, que eso serían inversamente proporcionales. Duplicó al cuadrado. Cuadriplicó. ¿Sí? Así que esta es la opción verdadera. Vamos con uno más y con esto terminamos esta clasecita de repaso y espero que te sea muy útil, aunque sea este contenido, para repasar para tu parcial. Punto 6 dice, se disuelven 0,8 moles de glucosa en 250 gramos de agua destilada. Determine la concentración de la solución expresada en porcentaje masa sobre volumen. Perfecto. A ver, el porcentaje masa sobre volumen nos calcula cuántos gramos de soluto hay cada 100 mililitros de solución. En este caso, el volumen de la solución lo vamos a tener en cuenta como volumen de agua, ¿sí? El volumen de agua en esta materia va a ser lo que le aporte volumen a la solución. Como la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, que quiere decir que 1 gramo equivale a 1 mililitro, entonces sabiendo que de agua hay 250 gramos, sabemos que el volumen de esa solución va a ser 250 mililitros. La famosa relación 1 a 1, ¿no? Pero que es exclusiva para el agua. O sea, eso quiere decir que cada X gramos tengo X mililitros también. Entonces, ese es el volumen de la solución. Y en ese volumen hay disueltos 0,08 moles de glucosa, que la glucosa vendría a ser el soluto. El agua actúa como solvente, lo que le pongas adentro es el soluto.
Fíjate que para encontrar el porcentaje de masa-volumen necesitamos el soluto en gramos, o sea, la masa. Como tengo moles, puedo calcular masa como mol por mr. Entonces, la masa sería los moles, que son 0,08, por la masa molar de la sustancia de la glucosa, que es 180 gramos mol. Multiplicamos, a ver, 0,08 por 180 me da 14,4. O sea que la masa va a ser de 14,4 gramos. Bien, esos 14,4 gramos están disueltos en los 250 mililitros. Yo quiero saber cuántos gramos hay cada 100 para dar la concentración. Regla de 3. Si en 250 mililitros de solución hay 14,4 gramos de soluto, cada 100 mililitros, ¿cuántos gramos de soluto hay? Hago 100 por 14,4 dividido 250 y esto me da 5,76 gramos. O sea que, como estos gramos son los gramos que están disueltos cada 100 mililitros de solución, este es el porcentaje masa-volumen. 5,76% masa sobre volumen. Y listo, ahí tenemos la respuesta de este ejercicio. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta clase. Tenés más contenido como este en mi curso de Biofísica UBA 21, que lo puedes encontrar en mi página Clase con Maca. Están explicados desde cero todos los contenidos de la materia y ejemplificado con estos ejercicios. La idea es que cuando vos agarres tu parcial puedas encontrar estos ejercicios en el curso o algunos muy, muy parecidos. Y si no, también tenés la lista de reproducción en este canal de YouTube de Biofísica UBA 21, donde podrás encontrar más ejercicios resueltos que espero que te sirvan. Éxitos en tu examen y nos vemos la próxima clase. Adiós.